Muy buenas tardes a la querida audiencia de Detona que el día de hoy nos están escuchando y viendo en una emisión más de nuestros programas, de nuestras entrevistas. Y el día de hoy, pues tengo el gusto de tener aquí entre nosotros una vez más al candidato a la senaduría por parte del Partido Acción Nacional PRI, PAN, PRD. Sí, ¿verdad? PRI, PAN, Sí, así es, PRD así es. aquí en Nuevo León. Me refiero a Fernando Margain Sada. Bienvenido, Fernando. Gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias, Fernando. Bueno, a ver, platícanos. Parece ser que hay ahí todavía algunas indefiniciones o algunas confusiones en el resultado final de la elección del domingo pasado. Según tengo yo entendido, en el PREP, sí fue en el PREP, eh, el resultado fue este, no sé si sea el último, pero MC obtuvo 746,790 votos con un 31,95% de los votos computados en total. PAN PRI PRD obtuvo 753,077, un 32,22%, y Morena 784,922 con un 33,58%. Pero parece que hay algunas discrepancias. ¿Podrías explicarnos esto, por favor, Sí, Fernando? yo creo que hay que empezar por aclarar, hay algunas dudas, como bien comentas, que esta información, como bien sabes, es preliminar, ¿no? Es una información que no es oficial, que es una referencia, y dado que el caso es la diferencia es tan menor, pues evidentemente esta información no es, digamos, precisa, por decirlo menos, y que adicionalmente, con la cantidad de irregularidades que se han detectado en muchísimas casillas, más del 70% de las casillas tienen irregularidades, es evidente que estamos lejos de tener digamos, una contienda resuelta y que hay mucho todavía por procesar, que el cómputo oficial comenzará a partir del viernes, si no es que antes, pero se está programando que sea el viernes, y que bueno, van a ser 2 o 3 días intensos de conteo, se están abriendo, como te decía, muchísimas actas y casillas que se van a revisar, y bueno, irán resolviéndose todas las irregularidades que se han detectado. Eh, ¿A qué irregularidades te refieres tú, si pudieras explicarlo Mira, para te voy poder a dar un par de entender? ejemplos para que la gente lo entienda y que sea más fácil. A nosotros nos han mandado muchísimo porque la gente obviamente se ha metido en este proceso. Creo que hay que rescatar y decir que por lo menos en Monterrey, en el área metropolitana y en el estado de Nuevo León, hubo una participación muy importante de la gente, ¿no? Eso es primero, hay que decirlo. Y segundo, por esa razón, es que mucha gente se ha involucrado y nos ha estado mandando las diferencias ellos mismos de todas las diferencias que hay con respecto al acta con el PREP, ¿no? Entonces, si tú ves una sección, nos han mandado varias, por no decir cientos, yo creo que no sé el número exacto, pero muchísimas actas, donde, eh, por ejemplo, el PAN en el acta establecía que se habían emitido 440 votos, por decir algo, un ejemplo. Y cuando computan esa misma acta o esa sección en el cómputo del PREP, le han puesto 40 votos o 44, o sea, es decir, como un cero menos. Entonces, realmente hay una diferencia de 400 votos en esa casilla, que es una diferencia entre lo que hay en las actas y lo que el PREP está registrando. Cuando tú multiplicas esa cantidad de errores, a veces son menores, ¿no? A veces son de 20 votos, a veces son de 15, otras de 12, pero de repente hay de 400, de 100, y a veces son a favor, y lo que nos ha llamado mucho la atención es que en el caso de muchísimas actas son en contra nuestra y a favor de Morena. Ok. Qué peculiar eh, tema, porque eso yo ya lo escuché hace como 30 años. Mira, Sí, de pues, veras, ¿eh? pues mira, tú, Era una forma de
una práctica muy acostumbrada por parte del PRI de modificar el número final. Y me acordé por lo que tú decías, le quitan un cero al adversario y se lo suman a ellos, ¿verdad? O Sí, solamente lo entonces, quitan, nada más, y, ¿verdad? y sí lo están haciendo, o sea, en muchas actas ese es el problema y la gente misma lo está identificando. Esto yo creo que está sobrepasado. La gente está muy molesta en Nuevo León por esta razón. Hoy, pues es justo la gente quien ha firmado las actas, quien tiene las actas y está comparando, cotejando con el mismo INE, con el PREP del INE que está publicando. Y por esa razón, entre que son equivocaciones, vamos a llamar, para no decirlo digamos, bueno, pues lo que es, ¿no? Son equivocaciones, yo diría, o de mala fe o por negligencia. Eh, y por otra parte, puede que en las actas hayan hecho eso, pero también hay algunos errores en las actas, pero también lo están haciendo en el cómputo del PREP. O sea, donde llega el acta, pues el que mete la información es donde tiene libertad para ponerle o no el cero o el uno, ¿no? Antes o después, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando y es lo que ha sucedido. Y yo creo que generalmente quiero pensar que lo hicieron pensando que la elección se iba a definir antes, ¿verdad? Si ahora que está tan cerrada, pues nos hemos metido a revisar el tema y esto es lo que está sucediendo. Si la elección se hubiera decidido por más puntos porcentuales, a lo mejor ya le hubieran dado el gane a una de las fórmulas y ahí hubiera quedado el tema. No hubiera habido chance o tiempo para analizar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió, ¿no? Ahora, tú estás haciendo un señalamiento muy importante, ¿eh? Porque si hay una diferencia de votos entre el acta y el PREP, y el PREP fue introducido con un número diferente al acta registrada, esto quiere decir que están involucradas funcionarios del INE. Pues yo creo que hay que revisarlo, ¿no? No sé si recordarás tú que ustedes que son conocedores y están en el ámbito y aparte profesionales del tema, recordarás que unos días antes de la elección renunciaron una cantidad importante de funcionarios de las casillas. Eh, entonces, si te acuerdas, creo que fue el jueves, ¿no? El jueves renunciaron ahí un 47%. ¿Verdad? Creo que decía en la prensa que 47% de ellos renunciaron, ¿verdad? Más o menos, no recuerdo exactamente la nota, pero eso fue Sí. algo que entonces empiezas a entender, porque el otro tema relevante que es para el análisis, y creo que aquí lo que nos debe mover a todos es que se respete la voluntad de la gente, uno. Dos, la participación de la ciudadanía fue tan importante que debemos de defenderla y que las autoridades tienen que actuar con justicia y con rectitud. Pero si tú ves esa cantidad importante creo que fueron presidentes de casilla, no sé si tú recuerdes, pero ahora tenemos 56,000 votos nulos. Es un casi un 2,5 de la elección. Con una elección que se está decidiendo entre los primero y segundo lugar con un más o menos de 1%, por supuesto que es relevante. Entonces, ¿cómo es posible que tengas 56,000 votos nulos? Porque tú sabes que el que determina si es nulo o no es el presidente de la casilla. Entonces, son temas muy delicados, son temas que manchan la democracia y el proceso legítimo que todos en Nuevo León queremos que exista. Y por eso es que nos hemos abocado al tema y lo vamos a defender con cabalidad, con mucho valor y hasta donde tenga que llegar. Este, para poder ingresar una demanda, una denuncia, tienen que esperarse al cómputo final, que este va a concluir seguramente el domingo de semana. Sí, Es correcto? así es, así es. O sea, ahorita solamente lo podemos describir como ¿qué? Una sospecha o Pues mira, una incongruencia. yo diría que ahorita hay elementos, porque está claro que se van a abrir, ya fueron las juntas distritales, ¿no? En donde se determinó que hay inconsistencias entre las actas y el cómputo, por lo cual se determinó que se van a abrir una serie de casillas y se van a revisar
y viene determinado, por ahí lo tengo, una parte donde van a determinar la inconsistencia entre el acta y el cómputo, otras los errores dentro del acta, o sea, hay una serie de inconsistencias y que para no levantar falsos, yo diría que fueron errores humanos, pero que bueno, se van a revisar, por eso digo, hay que entrar al cómputo donde lo que hemos visto de actas en un ejercicio al azar, ¿no? Porque no puedes revisar la cantidad de actas todas, no las hemos revisado, las estamos revisando, no hemos terminado. Hay una mayoría de ellas que juegan casi siempre en nuestra contra. Entonces, si creo que son alrededor de más de 800 casillas que se van a revisar, el número exacto creo que es como 70% de las actas por ahí, es muchísimo, ¿no? No lo tengo ahorita exacto en la memoria, pero es un número importante donde con 20, 30, 40 votos promedio, no estás hablando de 100, 500, se le da la vuelta para un lado o para otro. Este, bueno, a final de cuentas, eh, no está no está ligado a lo que estamos platicando, pero es una consecuencia de. Entonces, la cantidad de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum aquí en Nuevo León tampoco es la correcta. Pues es algo que hay que revisar. Realmente yo creo que un triunfo, o sea, una victoria por el bien de la democracia, por el bien del Estado mexicano, debe estar legitimado sobre un proceso que sea limpio, transparente y que la misma gente lo reconozca como un proceso así, porque si no, entonces vamos a tener autoridades o funcionarios públicos que van a estar, digamos, no van a estar legitimados ante la sociedad, ¿no? Oye, Fernando, entonces me llama la atención y me sorprende el hecho de que Luis Donaldo Colosio haya declarado hoy en la mañana que los resultados iniciales no le favorecen y por lo tanto él decide regresar a la alcaldía de Monterrey como presidente municipal. ¿Tú Ujú. cómo lo interpretas? Ay, qué buena pregunta. Mira, yo no sé realmente por qué lo hizo, o sea, sé que él tiene que tener esta información, yo creo que habría que preguntarle a él. Me parece que la contienda está lejos de estar definida, hay una parte muy importante, como te decía, el 70% de las casi, más del 70% se van a revisar. Entonces, siendo una diferencia tan menor, pues creo que ni siquiera hemos tenido el número exacto del final del PREP, porque los números que tú diste, si revisas el PREP, es como el 96%, ¿no? De Sí, las actas. Y estás hablando que más o menos acudieron a votar 2,5 millones, con lo cual estás hablando de que entre 100 falta por contabilizar alrededor de 100,000 votos. Entonces, también eso es otro tema, ¿no? O sea, ¿por qué no terminaron las actas? Seguramente hay alguna razón, pero los datos que tenemos tampoco son precisos al momento. Yo creo que probablemente porque está tan cerrada, seguramente hay una explicación por la cual no lo hicieron, pero también es un tema donde, habiendo tanta discrepancia y errores, pues me parece que debiera esperarse, sobre todo porque si llegase él a quedar en segundo lugar, pues ya regresó a la alcaldía, ¿no? Yo creo que, a menos de que él esté pensando en irse por la pluri, ¿no? Que también puede ser. eso sería lo lógico, ¿no? Tengo Sí. entendido, sería lo lógico. Ahora, para que la audiencia lo entienda también, Fernando, debemos de subrayar que el PREP no es el número oficial, definitivo, legítimo del resultado de la elección. Es simplemente, pues, un indicador de cómo fue la elección y cómo va, pero no es lo definitivo, ¿verdad? Sí, fíjate que es un gran tema el que estás comentando, porque tienes toda la razón, el PREP es preliminar, no es oficial, y es un indicador. Eso es punto número uno. Pero dos, con base en el PREP es que tiene uno derecho a algunas cuestiones. Entonces, cuando el PREP, si el PREP te arroja una diferencia de X% para abajo, tienes derecho a ciertas acciones y si no, no. Entonces, el PREP parece que es preliminar, pero al final te sujeta a ciertos derechos y obligaciones. Y entonces sí afecta.
porque hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un poco más de 1% de diferencia y hay algunas acciones que no tenemos derecho a hacer porque estamos por encima del 1%. Entonces, pues viene siendo preliminar, pero al final sí afecta el resultado o las acciones a las cuales tiene uno derecho, que me parece lamentable porque habiendo errores que, bueno, se van a subsanar y todo, pero de repente te puede afectar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay una serie de errores y que son, en el caso este que te estoy platicando, estamos muy cerrados para el 1% y por lo tanto, pues es difícil que puedan decir que ganó alguien, ¿no? Digamos, simplemente no es ni siquiera ni justo, ni ético, ni siquiera legal, pero habiendo tantas inconsistencias. Pero si hubiera ganado una de las fórmulas por 5, 6, 7%, con base en la información del PREP, tú imagínate políticamente que ya ganó 7% porque es lo que dice el PREP y que todavía están estas irregularidades por más del 70%. ¿Cómo le vas a hacer para que si efectivamente Claro, se revierte un 8%, cómo le vas a quitar políticamente o públicamente cómo vas a explicar esa negligencia o esos errores? O sea, claro, se me hace muy delicado el tema. claro, claro. Ahora, tú al inicio de esta entrevista, Fernando, decías con toda claridad que quienes son responsables es la gente de Morena. ¿Por qué? Pues porque creo que son bueno, son quienes están en el gobierno, evidentemente son los que han influido en todo el proceso y hoy me parece que por todas las irregularidades que estamos viendo, porque están cargadas hacia favorecer a Morena, evidentemente parece ser, todo indica que es para beneficiar a la fórmula de Morena. O sea, eso está ahí con hechos y datos y mi opinión se basa en esos datos. Ok. Eso no quiere decir que podamos señalar con índice de fuego que los responsables son los candidatos a la Pues senaduría no, por parte de la fórmula de Morena. pues no necesariamente, porque por supuesto que no hay pruebas concretas para ello, pero con base en la información eh, que estamos viendo, donde obviamente veremos el resultado. Mira, yo creo que esa pregunta se va a responder después del conteo o el cómputo oficial, porque si vemos una tendencia que se revierte tan abrumadora para este lado, pues vas a poder contestar la pregunta, que yo creo que por la información que hemos visto, eso es lo que muy probablemente va a suceder. Pero bueno, tiene que hacerse un proceso, tiene que hacerse, por supuesto, minuciosamente, va a ser un proceso riguroso donde va a participar mucha gente en la revisión de las actas en los distritos y bueno, tú sabes que es un trabajo arduo y que va a durar yo creo que entre 2 y 3 días. Es decir, este cómputo inicia en las juntas distritales, ¿verdad? Así es, se va a llevar a cabo en los 14 distritos de Nuevo León y en cada uno de ellos se van a estar revisando las actas y las casillas, digamos, las, eh, los errores, las irregularidades o las inconsistencias de cada una de las actas y sus casillas en cada uno de los distritos. Ok, Son 14 en Nuevo León, 14 distritos federales. Entonces, por ejemplo, el Distrito Sur, el 14, creo que es el 14, es todo el sur, creo que digamos, la la sede base es Linares, ¿no? en Linares, exactamente, exactamente. Entonces Exactamente. ahí se va a llevar a cabo el conteo y pues se va a hacer un tema de revisión. O sea, lo que llama la atención es que haya yo platicaba con exfuncionarios del INE y me preguntaba, ¿esto es normal? Y me dicen, esto no es normal. O sea, es algo que nunca nos había pasado. Se sale de los parámetros. Entonces, Ok. llama la atención que haya tanta equivocación. Por eso, sin tener datos precisos o pruebas, yo no quiero señalar a nadie, simplemente los datos te arrojan que si nunca había sucedido, hoy una elección que era tan importante para México, ¿por qué tenemos, o hay una responsable que se llama INE y no hicieron bien su trabajo,
o dos, hay otro tipo de acciones que tendríamos que revisar, porque al final quien llegue va a llegar, es lo mismo de la presidencial, ¿no? O sea, lo que queremos es que llegue la persona que sea con un Claro. respaldo y con un proceso abierto, democrático, ¿no? A nivel presidencial tengo entendido que el cómputo inició hoy, ¿verdad? Empezaron hoy en la mañana, creo que a las 8 de la mañana, yo hablé con varias gente, con los pocos que hablé, llevaban muchas irregularidades. Bueno, no puedo hablar de todo porque realmente no hablé con tanta gente, pero los pocos que Claro. me tocó hablar, uno me tocó que era en 3 o 4 horas llevaba 1,000 votos a favor de Xochitl, en contra de Claudia, que él, solo a él le habían tocado. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? No lo sé. No sé el tamaño del error, ¿no? ¿Has tenido alguna comunicación con candidatos de la coalición, colegas tuyos en otros estados con problemas similares o no ha habido ninguna acto similar? Fíjate que no he platicado con otros candidatos, ya te podrás imaginar cómo estamos de ocupados trabajando para preparar este proceso y hemos estado abocados porque más que digamos que es una cuestión de una candidatura de uno, sentimos que hay que defender el voto de muchísima gente, estás hablando de casi 800,000 gentes que votaron ahí y que hoy pues somos sus representantes y que tenemos la convicción clara de que ellos votaron por ciertos principios, entre ellos la democracia, y que nos toca defenderla y estamos súper trabajando en esto, o sea, muy enfocados y bueno, estamos de verdad, te digo, trabajando muchísima gente en esto y esperando poderles dar resultados positivos muy pronto. Muy bien, pues no te quito más tiempo, mi querido Fernando, y te voy a rogar que en cuanto tengas alguna información, el resultado de esta gestión que va a pasar de aquí al domingo, pues ya sabes que las puertas de Retona están abiertas y estoy a la orden para escuchar cualquier comentario. Gracias, Raúl. Así lo haremos y mantendremos conforme vaya el avance del día. Esperemos irlos haciendo los avances o reportes, informes para la gente para que sepa si efectivamente lo que hemos visto se va a traducir en un resultado que nos va a dar la razón o no, ¿verdad? Ok, fuerte abrazo, mi querido Fernando, y mucha Gracias, suerte. Raúl. Que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego.